Cuando pensamos en alguien que se hizo millonario, imaginamos lo de siempre: mansiones gigantes, autos de lujo, viajes constantes, ropa de diseñador y fiestas sin fin. Nos enseñaron que el dinero se demuestra, que el éxito se presume. Pero existe un grupo de cantantes mexicanos que rompió esa regla por completo. Llenan estadios, cobran fortunas por presentación, mueven millones. Y aún así viven en ranchos, cocinan ellos mismos, manejan autos sencillos y algunos ni siquiera tienen señal de celular donde viven. No es que no puedan vivir como ricos, simplemente decidieron no hacerlo. Estas son las historias de 11 artistas que lo tuvieron todo y eligieron la sencillez. José Favela. Aunque su nombre no sea tan conocido como el de otros artistas, José Favela es actualmente uno de los compositores más solicitados de la música regional mexicana. 3 premios SACM como compositor del año, una nominación al Grammy y canciones que interpretan las máximas figuras del género. Sin embargo, vive en un rancho en Caitime, Sinaloa, un lugar tan apartado que no hay señal de celular ni internet. De niño pastoreaba ganado por apenas 20 pesos diarios. Cuando llegaron la fama y el dinero, en lugar de mudarse a una gran ciudad, regresó al rancho familiar, donde graba su música y transmite en vivo desde una cabaña de madera. Sus mañanas comienzan con lo que su mamá le prepara: queso fresco, huevo y chiltepín. Su disco Llegando al Rancho no es solo un título comercial, describe literalmente lo que hace después de cada gira. Su filosofía es simple: no se necesita tanto para ser feliz. Julieta Venegas. Autora de éxitos como Limón y Sal y Mi Boy, Julieta Venegas acumula entre 14 y 30 millones de dólares gracias a giras mundiales, Grammys y millones de discos vendidos. Podría vivir rodeada de lujo sin esfuerzo. En cambio, en un giro inesperado, disolvió a todo su equipo, representantes, músicos, banda completa, y se mudó a Buenos Aires en 2017, sin anuncios ni comunicados. Ahí eligió el anonimato total. Se le puede ver viajando apretada en el metro porteño como cualquier persona, sin chofer ni seguridad. Incluso publicó un libro autobiográfico en el que evitó por completo hablar de su vida amorosa, dejando claro que solo le interesa hablar de música. Con todo el dinero para vivir como quisiera, lo que realmente busca es pasar desapercibida. Natalia Lafourcade. Con presentaciones en el Carnegie Hall, millones de reproducciones y un patrimonio estimado en varios millones de dólares, Natalia Lafourcade parecía tenerlo todo. Pero en la cima de su carrera se dio cuenta de algo que la sacudió: había perdido tanto contacto con lo cotidiano que ya no sabía ni cómo encender la estufa de su propia casa. Esa fue la señal para parar. Dejó la Ciudad de México y regresó a Coatepec, Veracruz, el pueblo cafetalero donde creció en una familia que alguna vez cultivó su propia comida, zanahorias, betabeles, para poder comer. Hoy maneja un Toyota Prius de unos $30,000 y solo usa camioneta blindada cuando el trabajo lo exige. Supervisó personalmente la construcción de su casa y suele decir que cada ladrillo representa un boleto que compró su público. Come tamales, frijoles y mole, y además fundó su propia organización. Es embajadora de Save the Children y en 2024 fue nombrada primera embajadora de la música para la paz en una cumbre de premios Nobel, enfocada en preservar la música tradicional mexicana. Lila Downs. Ganadora de múltiples Grammys y Latin Grammys, Lila Downs es millonaria y podría vivir donde quisiera. En cambio, eligió integrarse a las comunidades indígenas de Oaxaca. Nacida en Tlaxiaco de madre mixteca y padre estadounidense, creció dividida entre dos culturas y estudió antropología tratando de entender sus propias raíces hasta que decidió volver con su gente. Una frase de su abuela, quien preparaba tortillas en un comal de barro, la marcó para siempre: no hay que complicarse la vida buscando cosas, hay que apreciar lo simple. Desde entonces, la ropa que usa, textiles indígenas, no es moda, es identidad.
Canaliza buena parte de su dinero hacia las comunidades, ha colaborado con la ONU y, a través del Fondo Guadalupe Musalem, ha ayudado a más de 135 mujeres indígenas a continuar sus estudios. El Buki, Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís es una leyenda de la música en español, con estadios llenos en todo el continente. Cobra alrededor de $200,000 por show privado, posee un hotel boutique en Morelia que sus fans apodaron el Palacio de Buckingham, su propia marca de tequila, una salsa picante y un café gourmet. No le faltan los lujos, relojes de alta gama y un Rolls Royce en la cochera. Pero detrás de ese imperio hay un hombre que de niño trabajó cambiando llantas, vendiendo chicles y cantando en la iglesia de su pueblo en Michoacán. Según él mismo, esos años de pobreza fueron justo lo que le impidió perderse cuando llegó el éxito. Su hija lo describe como alguien conectado más con lo espiritual que con lo material. Vive en Morelia, cerca de su gente, y su café tiene certificación de comercio justo, apoyando directamente a los productores de su región. Aída Cuevas. Con más de 50 años de carrera, 42 discos grabados y más de 12 millones de copias vendidas, Aída Cuevas fue la primera mujer en ganar un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. Ha cantado ante reyes y jefes de estado, pero empezó cantando en un restaurante a los 13 años por apenas 100 pesos la noche. Se mantiene alejada de la vida de excesos que suele asociarse con el mariachi, no bebe, no fuma, no frecuenta fiestas. Su único lujo son sus trajes de charra, a los que considera símbolo de dignidad nacional. Fuera del escenario cocina sus propios frijoles y guisados en un molcajete de piedra. Cuando empezó a ganar dinero, lo primero que hizo no fue comprarse una casa, le compró una casa a sus papás. Joan Sebastián. Nacido en Juliantla, un pueblo escondido entre las montañas de Guerrero, José Manuel Figueroa creció en la escasez antes de convertirse en el rey del jaripeo y acumular un patrimonio estimado en $200 millones al momento de su muerte. Con esa fortuna pudo instalarse en cualquier ciudad del mundo, pero eligió quedarse en su pueblo natal. Conservó intacta la casa de adobe donde nació, incluida la cocina de leña donde su madre le cocinaba de niño. Llegó a decir que cambiaría una cena en el restaurante más elegante de París por una comida más con su madre en esa misma cocina. Organizaba jaripeos gratuitos de hasta 5 días en su pueblo y ayudaba directamente a las familias más necesitadas de la región. En su canción Afortunado resumió su filosofía, valoraba las ventajas de haber nacido pobre. Al morir, fue sepultado en Juliantla, entre los suyos. Antonio Aguilar y Pepe Aguilar. Antonio Aguilar, el Charro de México, nació en Zacatecas y construyó junto a Flor Silvestre un imperio del entretenimiento valuado en más de $32 millones, basado en la autenticidad del campo mexicano. En lugar de mudarse a Hollywood o Miami, construyó el rancho El Soyate en su tierra, una propiedad con arquitectura colonial genuina, muros de adobe, capilla, establos, que él mismo trabajaba a diario, montando a caballo y supervisando el ganado. Su hijo, Pepe Aguilar, heredó esa pasión. Pese a tener propiedades en Los Ángeles y una carrera imparable como productor y cantautor, sigue dividiendo su vida entre la música y el trabajo físico en el rancho, donde educa a sus hijos en las tradiciones familiares. A pesar de los problemas de inseguridad en la zona, se ha negado a abandonar el rancho porque cientos de familias dependen del trabajo ahí. Ya anunció que, en el futuro, El Soyate se convertirá en un museo abierto al público, donde también descansan los restos de sus padres. Vicente Fernández. El Charro de Buen Titán vendió más de 65 millones de discos en todo el mundo y llegó a tener al menos $25 millones en liquidez, sin contar tierras y negocios. Antes de la fama, trabajó lavando platos y como albañil. Con su fortuna construyó el rancho Los Tres Potrillos, 500 hectáreas en las afueras de Guadalajara. A diferencia de otros millonarios que se encierran tras muros de seguridad,
Vicente Fernández mantenía las puertas de su rancho abiertas y gratuitas para cualquiera. Se vestía de trabajo, ordeñaba vacas y supervisaba a sus caballos como cualquier ranchero. Tenía una banca donde se sentaba simplemente a esperar y platicar con los visitantes que llegaban, sin guardaespaldas ni protocolo. Dejó todo arreglado antes de morir para evitar conflictos por la herencia. Hoy el rancho sigue abierto al público, y ahí descansan sus restos, entre su tierra y su gente. Estas 9 historias, 11 artistas en total, dejan una idea clara: el verdadero lujo no es tener más, sino poder elegir vivir con menos. Todos con la posibilidad de rodearse de excesos, y todos eligieron lo mismo: sus raíces, su tierra y su gente. ¿Cuál de estos casos te sorprendió más? ¿Qué artista admiras más por la forma en que decidió vivir? Déjamelo en los comentarios. Aquí en Asterisco lo oculto tras la pantalla seguimos sacando a la luz las historias que nadie te cuenta sobre tus artistas favoritos. Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar estas historias y suscríbete para no perderte la próxima. Nos vemos en el siguiente video.